El 6 de noviembre de 1985, un comando conformado por 35 miembros del movimiento guerrillero M-19 ocupó a sangre y fuego las instalaciones del Palacio de Justicia y tomó 300 civiles como rehenes. El operativo guerrillero tenía como fin someter a un juicio político en el Palacio de Justicia al entonces presidente de la República, Belisario Betancur, por el supuesto incumplimiento del gobierno nacional frente a los acuerdos de paz suscritos con el grupo subversivo. Con el fin de retomar el Palacio de Justicia, rescatar a los rehenes y capturar o dar de baja a los miembros del comando guerrillero, las Fuerzas Armadas, autorizadas por el presidente, pusieron en marcha el Plan de Defensa Nacional Tricolor 83. En la operación de retoma participaron alrededor de 1000 soldados y se usó armamento pesado, como explosivos y un tanque de guerra que ingresó al Palacio de Justicia e hizo varios disparos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien hacía parte del grupo de rehenes, solicitó al presidente de la República la suspensión de todas las acciones militares, pues la vida de los rehenes corría peligro. La confrontación entre las fuerzas militares y el grupo subversivo se intensificó. En horas de la tarde se produjo un fuerte incendio que destruyó parte importante del Palacio de Justicia y dejó varias víctimas calcinadas. El enfrentamiento armado terminó el 7 de noviembre, cuando las Fuerzas Armadas retomaron el palacio y sometieron al grupo guerrillero. De sus 35 miembros, 33 perecieron, uno escapó y otro nunca fue hallado. En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron. Los hechos trágicos del Palacio de Justicia evidenciaron los excesos de una guerra que dejó como víctima principal a la población civil y generó sentimientos de indignación ante hechos que podían evitarse y de los que deberían hacerse responsables quienes los causaron. Como en el caso del Palacio de Justicia, diversas sociedades han cuestionado los horrores de la guerra, así como la forma más adecuada de evitarlos o de reducir su impacto. Fruto de esta discusión y de un consenso global para limitar los rigores de la guerra, surgió un conjunto de normas que se aplican en situaciones de conflicto armado, reconocido como el derecho internacional humanitario, no en vano llamado el derecho de la guerra. El DIH impone a las partes combatientes una serie de reglas mínimas con el fin de proteger a la población civil de los estragos de la guerra y de limitar, en la medida de lo posible, sus efectos más nocivos. Las partes enfrentadas, con sus acciones militares, no pueden afectar a los civiles no combatientes, a los combatientes enfermos o heridos o a bienes como colegios, hospitales, acueductos, represas e infraestructura que no sean objetivos militares y de los que dependa la población civil para su subsistencia. Además, el DIH prohíbe la utilización de cualquier arma que por su impacto o falta de precisión pueda afectar a la población o bienes civiles, ajenos al combate. Así, armas de destrucción masiva e indiscriminada, como las nucleares o biológicas, no son aceptables para conducir la guerra y jamás deben ser utilizadas en un conflicto armado. El DIH establece 3 principios básicos para limitar las acciones militares y su impacto sobre la población civil. El principio de distinción obliga a las partes enfrentadas a distinguir siempre a los combatientes de los no combatientes, para que las acciones militares no se dirijan contra los civiles o bienes civiles, ni puedan afectarlos de forma significativa, aunque sirvan para debilitar al enemigo. Si es previsible que una determinada acción militar puede afectar de forma grave a civiles, se debe desistir de ella. El principio de precaución establece que los combatientes, al planear sus acciones militares, deben tener la precaución de prever y minimizar sus efectos sobre la población civil. Finalmente, el principio de proporcionalidad considera una violación al DIH la falta de un equilibrio entre los fines perseguidos por una acción militar y los medios y métodos de guerra elegidos para conseguirlos. Así, cualquier medio o método que resulte excesivo para lograr objetivos militares y que afecte de forma innecesaria a la población no combatiente es desproporcionado.